¿Cuáles son los beneficios de la práctica deportiva en la mujer? Entonces, como pediatra, siempre trato de promover la práctica deportiva en los niños que atiendo y en especial en las niñas, porque se ha visto cómo estos beneficios inician, entre más temprano en los niños inicien la práctica deportiva, estos beneficios se mantienen a lo largo de la vida. No quiere decir que las mujeres que ya empezamos de adultas, más de 30, a hacer deporte, no tengamos esos beneficios, claro que sí, pero entre más pequeños los niños se vinculen con actividades deportivas, mucho más es la capacidad del niño de mantenerla a lo largo de su vida y de que esos beneficios se vean representados en una salud mucho, eh, una salud mucho mejor a lo largo de toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? El deporte mejora la salud cardiovascular, mejora la salud metabólica, disminuye el riesgo de diabetes, síndrome metabólico, ayuda de forma significativa al control del peso corporal, mejora la composición corporal. Entonces es importante hablar de que no solo se trata de subir y bajar de peso o mantener un peso, sino mejorar la composición corporal, ganar más masa muscular, huesos más fuertes. Eso es lo que se redunda en una mejor salud cardiovascular, endocrinológica, hormonal a lo largo de la vida de la mujer, más que el mantener un rango de peso. Disminuye el riesgo de cáncer de seno y otros tipos de cáncer, crea hábitos de salud integrales, nutrición, sueño, labor, mejora el estado de ánimo de forma positiva, su autoconfianza, la organización del tiempo y sus habilidades. Y uno de los beneficios socialmente más importantes es permitir crear redes entre mujeres en las cuales nos apoyemos, nos protejamos, nos permitamos crecer dentro de la práctica deportiva. Este estudio es muy importante porque demostró ya con datos estadísticos, con una muestra estadísticamente significativa, cuál era el real beneficio de la práctica deportiva en la mujer. Entonces vemos cómo, hablando de mortalidad, hay una reducción del 31%, en enfermedad cardiovascular 33%, eventos cerebrovasculares, trombosis, derrames cerebrales 31%, hipertensión 32%, cáncer de colon 30%, seno 20% y diabetes 40%. Entonces, la reducción en el riesgo con la práctica deportiva de estas patologías que atañen a las mujeres, que causan una gran carga de enfermedades, es muy importante. Pero fíjense cómo cuando esa práctica deportiva está guiada, estructurada, planeada por una persona que sepa, como un profesional en entrenamiento deportivo, en medicina del deporte, que tenga conocimiento sobre cuáles son realmente las cargas deportivas, las cargas de ejercicio, cuál es el enfoque que requiere la mujer, qué tiempo, etcétera, etcétera, cómo esos beneficios se potencializan, aumentan de forma significativa. Entonces, es distinto y es mucho mejor cuando esa actividad deportiva está orientada y estructurada, planeada por una persona experta en el tema. Bueno, ¿cómo vamos? Pau, muchas gracias. Muy bien, vamos muy bien. Por aquí tenemos unas preguntas. Yo te quiero, estas preguntas que nos hacen son preguntas relacionadas con la biología, que más adelante en la presentación vamos a tener la oportunidad de responderlas con el tema hormonal. Pero yo te hago una pregunta y se la hago también a las mujeres que están participando en el chat. Hay unas diferencias en la participación a nivel de países. Es que internamente en nuestro país también hay diferencias marcadas con respecto a la región, con respecto a las ciudades. ¿Cómo crees que estamos acá en Colombia? Si ya sabemos que por algunos datos que yo alguna vez tomé de la Maratón Medellín o de algunas carreras, la participación oscila entre un 15 a un 20%. ¿Cómo crees que están en las otras ciudades con respecto a eso? Bueno, creo que la participación femenina en las grandes ciudades puede tener, pues, los datos que tú nos mencionas, más o menos el 20,
creería que máximo el 25% de las mujeres participamos en carreras grandes como la media maratón de Bogotá, la maratón de Medellín, la maratón de Barranquilla o la media maratón de Cali. Pero realmente en otras zonas de nuestro país la participación es mínima, casi que cero. Sería muy interesante que las carreras aquí nos permitieran ver cuántas mujeres, por ejemplo, de la Amazonía, del Caquetá, eh, de, del Meta, del Casanare, participan en prácticas deportivas y yo realmente, de Boyacá, realmente creería pensar que no son más, o sea, no representan más del 5%. Creo que los espacios de esta explosión de la actividad deportiva se están limitando mucho a las grandes ciudades y esto pues es muy triste porque definitivamente el deporte es una herramienta para la construcción de, de una sociedad muy importante que se necesita y no tenemos como la posibilidad de brindar esas herramientas para que en otras regiones de nuestro país pues realmente se reconozca esta importancia y se empiece a trabajar en ello. Muy bien, gracias, Pau. Ahorita vamos a responder como el tema de la influencia hormonal y los otros factores que determinan el rendimiento. Pero yo te quería preguntar, Pau, tú como pediatra, y ahorita lo hablabas de los beneficios de que tienen las niñas de hacer ejercicio físico en la niñez, actividad física. ¿Crees que los deportes de resistencia, específicamente atletismo, ciclismo o triatlón, deberían de alguna forma fortalecerse también desde la niñez, desde la adolescencia? ¿Cómo crees que los que estamos aquí como padres, como madres, cómo crees que podríamos enfocar el deporte como tal de resistencia en nuestras niñas, niños? Bueno, eso es bien importante, Jesús. Gracias por la pregunta, porque los niños no deben realizar deportes de resistencia, o sea, entrenamientos prolongados no deben ser estructurados dentro de la práctica deportiva de los niños. Los niños deben aprender a hacer los deportes. El niño debe aprender a nadar y no necesita nadar 2.000 o 4.000 metros. El niño debe aprender a montar en bicicleta y esas habilidades en el desempeño de la bicicleta se aprenden en la infancia y permanecen para toda la vida. Es fundamental eso, especialmente en las niñas que tenemos grandes dificultades con la confianza en la práctica de algunos deportes, especialmente en la bicicleta. Y los niños deben aprender la técnica del atletismo. Entonces, el niño debe, así como aprende bases para el desempeño de su vida futura en la actividad en el oficio que vaya a desempeñar. Aprende a leer, aprende a escribir, aprende a redactar, aprende a comprensión de lectura. Lo mismo sucede con los deportes. Entonces, él no necesita vincularse con una actividad deportiva, entrenamiento estricto, desde etapas muy pequeñas de la vida, porque eso lleva a lesiones. Y hemos visto cada vez cómo los niños deportistas cada vez tienen más lesiones, aparte porque hay un gran desconocimiento de cómo debe ser el entrenamiento deportivo en los niños. O sea, eso es algo que hasta ahora es una rama del conocimiento que hasta ahora se está empezando a explorar y eso ha llevado a que a los niños se les sobrecarguen algunas actividades deportivas que los lleva a lesiones o agotamiento emocional y psíquico que hace que abandonen la práctica deportiva porque no entendemos que somos diferentes, que los niños no son adultos pequeños. Los niños no deben hacer las mismas que los adultos, las mismas cosas que los adultos hacen, pero un poquito menos o un poquito diferente, no. Con los niños debe ser distinto. Entonces, los niños deben adquirir todas esas herramientas para que cuando ya se acerquen a una edad en la cual empiezan toda la época competitiva, tengan esas herramientas para empezar ese entrenamiento deportivo bien estructurado. Hay algo, Pau, que mencionas muy importante y que tiene que ver con la formación deportiva y la profesionalización deportiva. Nosotros, los médicos del deporte, trabajamos mucho en eso y realmente el conocimiento sobre qué hacer en el deporte de los niños se tiene hace mucho. Yo creo que hay una falta de comunicación y esto es parte de lo que hacemos acá,
el mensaje o el conocimiento que tenemos los médicos del deporte, podérselo transmitir a los entrenadores y también llevárselo a los padres. Porque hay algo que es la formación deportiva y básicamente es aprender a lanzar, aprender a correr, aprender a saltar, aprender a trepar, aprender a recibir. Son cosas que nuestros hijos, nuestras hijas, y voy a hacer énfasis en las niñas, antes de los 10 años, eh, hay que hacer énfasis en todo esto. Antes de los 10 años, y digo 10 años de forma arbitraria, como por decir una edad, pero realmente no es una edad, sino es un estado de maduración. Y antes de esa edad deberíamos fomentar la práctica de la formación deportiva. Posterior a los 10 años podemos empezar ya con la especialización deportiva, podemos empezar ya un tema de mejorar las capacidades físicas y es el mismo joven, es el mismo niño o la misma niña en este caso quien debería determinar si quiere o no quiere competir, porque es muy diferente hacer especialización deportiva a entrar a competencia deportiva. Eso Y es una algo. cosa que, sí, y otra cosa que es supremamente importante es que desafortunadamente cuando el deporte no se inicia de una forma temprana, las niñas en la adolescencia tienden a acercarse a la práctica deportiva más buscando una apariencia física. Entonces ya la motivación deportiva se convierte en quiero verme así o quiero llegar a lucir como luce X o Y persona en las redes sociales o en diferentes canales y deja de convertirse en una herramienta para crecer como mujer, sino para lucir como, para entrar dentro de una sociedad, para agradar, para tener seguidores, etcétera, etcétera. Mientras que las niñas que inician una práctica deportiva muy temprana, cambia la concepción de quiero verme, porque el cuerpo entre niños y niñas realmente no es muy distinto, ni siquiera es muy diferente en cuanto a composición corporal. Realmente los niños y las niñas se parecen bastante. Entonces, para las niñas no tiene ningún significado ni ninguna repercusión querer lucir como desafortunadamente empieza a, a crearse esa imagen en la adolescencia, sino las niñas empiezan a tener la concepción del deporte como una herramienta para lograr algo, lograr trepar, lo que tú decías, lograr llegar hasta este punto, lograr. Entonces, eso permite que incluso la concepción que se tiene del deporte sea como algo que me permite a mí lograr, ser capaz de. Y se mantiene durante el resto de la vida. Entonces, ayuda mucho también a la autoconfianza, a la autoestima de las niñas. Y es muy importante por eso que desde pequeñas se expongan a todas las posibilidades de deporte que tienen, igual que cualquier otro niño. Gracias, Pau. Voy a ir continuando con la presentación.